tenía que hacer una pregunta, una de mi nieta ahí atrás, tenía la duda, ella me decía, la cita, las carabineras y los carabineros también van a estar en una cosa de dije, ¿escucharon? No. Me preguntaba, me dijo, tatita, ¿las carabineras y los carabineros también van a estar en la Nueva Jerusalén? Entonces, yo le dije, si son hijos del Señor, yo creo que sí. Después me dice, ¿y los que roban también van a estar? Yo le dije, primero tienen que arrepentirse y no robar más. Ya, quedó conforme. Al menos quedó conforme. Así que esas preguntas son las que hacen los niños pequeños cuando les comienzan a enseñar la palabra del Señor. Israel, ¿me puede dar vuelta el cómo se llama el ventilador hacia ustedes? Que se me da vuelta la hoja de la Biblia. Pues me pierden lo que estoy haciendo. Amén. Gloria al Señor. ¿Para allá? ¿Vámonos para allá? ¿Sí? ¿No? El horario patrio sabe cómo dar la vuelta. Ya, ahí sí. Yo creo que abra su Biblia en el libro de Crónicas, en la segunda de Crónicas. Amén. Una de las cosas que uno de los peores enemigos que tenemos nosotros como cristianos evangélicos, hermano, ¿ya? Bueno, y no solamente nosotros, ha sido a través de todo el tiempo, es lo que le pasaba también al pueblo de Israel. Uno de los peores enemigos no eran ni los cananeos, ni los filisteos, ni los moabitas, no, el peor de los enemigos de los israelitas y también de nosotros son los ídolos. Los ídolos que toman posesión dentro de nuestro corazón. Es difícil sacarlo, hermano. Los enemigos usted los puede vencer con la ayuda del Señor, porque Dios es el que pelea por nosotros. Podemos vencerlos una y otra vez si se ponen en pie de nuevo. Pero los ídolos, cuando se arraigan en nuestro corazón, no estoy hablando solamente de las estatuas, estoy hablando del dinero, estoy hablando de la esposa que es muy bonita, entonces se la pone tanto en el corazón que está primero que Dios, que después le nació un niño tan hermoso que usted daría cualquier cosa por él, también es un ídolo, ¿ya? El trabajo, el automóvil, ¿ya? Las posesiones que tenemos a veces son nuestros ídolos y cuesta sacarlos de ahí dentro porque se arraigan, ¿ya? Se afirman, ¿ya? Y como nosotros nos acostumbramos a ellos y lo son todo para nosotros, nos cuesta. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, porque ese fue el enemigo que lo persiguió siempre, más que los filisteos y los cananeos. Cuando Dios les daba la derrota, o sea, la victoria, les decía, no se preocupen, yo ya los entregué en sus manos, así que a esos ya los vencieron. Y entonces ellos quedaban tranquilos. Después que Dios les daba una palabra como esa y Dios la cumplía, quedaban tranquilos. Pero donde iban, ellos se encontraban con ídolos. Y se acordaban. Venían a la memoria las vivencias, las experiencias que vivieron en otros lugares. Y entonces de pronto decían, no, es mejor esto. Y querían volver a tenerlo ahí dentro. Lo recordaban tanto, se acordaban tanto de ellos que todavía estaban ahí, no lo habían sacado nunca. Los que volvieron de Babilonia traían cosas metidas en el corazón, ídolos, que les costó mucho sacarlo. Ya, segunda de Crónicas, capítulo 15. Aquí el reino ya está dividido, hermano.
El reino de Israel está dividido en dos partes, ¿ya? Israel por un lado y Judá por el otro, ¿ya? Judá con 2 tribus, Israel con 10. Unos en el norte, otros en el sur. Y reyes gobernando en forma paralela a uno y otro lado. Porque se había dividido el reino. Bueno, algunas situaciones se vivieron desde atrás, en el pasado, y provoca todo esto. Todo este problema tremendo que arrastró Israel muchos años, ¿ya? Después que el reino se dividió. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Dice así la palabra del Señor. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Este era un profeta. Y salió al encuentro del rey, llamado Asa. Y le dijo, escúchame. O más bien, detente, ponme atención. Quiero decirte algo importante. Óyeme tú y también todo Judá y Benjamín, que eran las tribus de una de las partes del reinado. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Pero si le dejareis, él también los dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Dios, el Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía. Solo hubo muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero ustedes esfuércense y no desfallezcan vuestras manos, porque habrá recompensa para lo que van a hacer, para vuestra obra. Cuando escuchó Asa, cuando oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cuando él escuchó eso, que se estaba hablando de parte de Dios, dice que cobró ánimo, su cuerpo, su espíritu, su alma. Y una vez que cobró ánimo, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Una vez que hubo hecho eso, reunió a todo Benjamín y Judá, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de los que estaban en el otro reino, en Israel, se habían pasado a su lado, viendo que Jehová su Dios estaba con él, que lo estaba acompañando, que estaba confirmando todo lo que él hacía. Versículo 10. Se reunieron entonces en Jerusalén en el mes tercero. Esta es la Pascua, ¿ya? El día de la Pascua, o Pentecostés, perdón. Sí, Pentecostés. Ahí estaban todos, iban todos, en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová del botín que traían de los enemigos 700 bueyes y 7.000 ovejas. Oiga, tremendo asado, hermano. Dios mío, había comida. Entonces hicieron una promesa solemne. ¿Cuál era? Que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y mire, se pusieron todos de acuerdo en esto. Y cualquiera que no buscase al Dios de Israel, que sea muerto, sea grande o pequeño, hombre o mujer. O sea, o te convertís o no te convertís. ¿Servís a Dios o lo servís? No había opción. El que no lo hacía estaba para morirse.
y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, o sea, con alegría, al son de las trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, del juramento que habían hecho. Si uno no adoraba a Dios, lo iban a matar. Y de toda voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas las partes. ¿Hasta qué punto? Y aún Maaca, que era la mamá del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó esa imagen y la desmenuzó y la quemó junto a la torre del Cedrón. Con todo eso, dice, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque en el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Yo le puse a esta conversación que vamos a tener esta tarde, hermano, cumplir con nuestro deber, nada más. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. Dios no nos pide otra cosa que hacer para nuestro bien, que hacer lo que tenemos que hacer como cristianos, nada más. No le está pidiendo que usted sea un hombre rico para que ayude a la iglesia. No, no le está pidiendo eso. No le está pidiendo que entregue su casa para que sea mejor cristiano. No le está pidiendo que deje de trabajar y se meta a la iglesia. No, Dios está pidiéndonos ahora que cumplamos simplemente con nuestro deber, que hagamos lo que tenemos que hacer para ser buenos cristianos. Nada más. Hay una decisión aquí profunda y que va a traer consecuencias. Para algunos va a ser muy bueno y para otros no lo va a ser. Para aquellos que ya se acostumbraron a la rutina, para aquellos que ya se acostumbraron a una forma de ser evangélicos, los cambios van a ser no buenos. Se pueden tildar de no buenos hijos de Dios. Eso es lo que se estaba proponiendo en este momento. Cambios profundos. Una reforma en la vida de todo el pueblo de Israel. Eso es lo que proponía Dios. Es lo que les estaba diciendo a través del profeta, ¿no es cierto? Sindicalizado en el ¿cómo se llama? En el presidente, en el rey. Eso les estaba diciendo. En buenas palabras, en palabras más claras, ustedes tienen que cambiar definitivamente. Porque es de la única manera que van a tener días mejores. Es la única manera que van a poder cumplir con lo que yo les he pedido. Dios les había señalado en un principio, ¿no es cierto?, que debían amar en el libro de Éxodo, cuando Dios le dio los 10 mandamientos, el decálogo, Él les dice, lo primero que les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y en ese mismo mandamiento, no te harás imagen de ninguna cosa que esté ni en la tierra ni en el cielo. No las adorarás ni te postrarás a ellas. Eso fue lo primero que Dios les dijo en el decálogo. Y esa orden no era por un tiempo, no era por un mes, ni por un año, ni por una generación. Era para siempre, que es lo que Dios le decía también a los sacerdotes, que la ley de Jehová iba a estar delante de ellos siempre, y ellos tenían que transmitirla a sus hijos y los hijos a sus hijos. Era transmitida en forma verbal. Es lo que más les pidió, que cumplieran con eso. Ese era el deber del pueblo, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, y que los mandamientos de Dios debían ser guardados y ponerlos en obra, ponerlos en práctica. Y en este momento, en el tiempo de Asa, ¿no es cierto?, su papá había hecho cosas muy buenas. De ese varón nace este niño, Asa, que toma el reino en la sucesión de su papá. Lo toma y se ve enfrentado a una anarquía, se ve enfrentado a una apostasía. Fueron inundados de idolatría y apostasía, falta de fe, no le creían a Dios. Estos hombres se habían desviado completamente de Dios. Y entonces Dios los llama
a reconciliarse, los llama a reencontrarse, los confronta con una realidad al pueblo, lo confronta con una realidad que tal vez el pueblo nunca pensó que alguien se lo iba a decir, pero llega el momento en que cuando nosotros tocamos fondo, en que cuando no estamos haciendo las cosas correctamente, Dios va a tomar los medios por algún instrumento y nos va a hablar de alguna manera para que reaccionemos, porque lo único que Dios quiere, siempre ha querido, es bendecirnos. Amén. Y cuando las cosas no van bien, cuando nosotros, hermanos, no nos rendimos a Dios, no nos hemos rendido a Dios, nada podrá hacer. Uno de los grandes evangelistas llamado Moody, convirtió a mucha gente. ¿Sabe qué educación tenía ese hombre? Había llegado a 3er grado, solamente cumplió el 3er grado de sus estudios. No era un hombre letrado, no era un hombre que había estudiado mucho, no era un hombre con mucho conocimiento. Pero él le dijo una vez a una persona: cuando un hombre se rinda completamente a Dios, ahí se va a ver cuánto Dios lo puede usar a ese hombre y las maravillas que hará por él. Primero, hermano, todavía, decía él, no he visto a ningún hombre rendido a las plantas del Señor. Todavía no he visto a ninguna persona rendida completamente en las plantas de Dios. Y Moody decía: yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser esa persona. Un hombre rendido a las plantas de Dios completamente. Que ese hombre rendido a las plantas de Dios pueda decir: el trabajo que tengo, la educación que tengo, no se la debo a la plata de mi papá ni de mi mamá. No se la debo al esfuerzo de mi familia. Se la debo a la bendición de Dios que colocó en mi papá, en la bendición de Dios que colocó en mi mamá, en la bendición de Dios que puso en mi familia. Se lo debo a eso, a la mano y a la gracia de Dios. Eso piensa un hombre rendido a los brazos, a la voluntad, a la obediencia de Dios. Todo lo que posee, todo lo que tiene, todo lo que pueda lograr, solo depende de la mano de Dios. Amén. Y de su bendición. Amén. Cumplir con nuestro deber. Cuando se toma la decisión de provocar cambios en una nación, un pueblo, en una escuela, en un trabajo, y por qué no decirlo, dentro de las iglesias, primero debe existir la firme resolución de hacerlo, sin claudicar en nada, porque las reformas que van de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, no son para volver atrás, son para seguir adelante, que traerán una bendición no solo al edificio, no solo a lo que usted está viendo, sino a las personas que están dentro de ella. Una vez que nos decidimos al cambio, una vez que decidimos completamente cambiar de actitud, porque no ha servido como hemos llevado el Evangelio, una vez que lo decidimos en forma irrevocable, Dios va a comenzar a hacer cosas en nosotros, porque ya tomamos la resolución, dispusimos nuestra vida, dispusimos todo nuestro cuerpo, el espíritu y el alma a hacer cambios en la vida. Y cuando un hombre se dispone a rendirse delante de los brazos del Señor, delante de la voluntad de Dios, Dios hará con él no un títere, Dios hará con él no un monigote, Dios hará con él un instrumento para su gloria. Y aquí el que tenía que ver con todo eso era el rey. El rey había escuchado a este profeta cuando le vino a decir: estamos en problemas, pero Dios quiere hacer cambios profundos en esta nación. Dios quiere provocar el cambio para bendición de todo el pueblo. Ustedes tienen que estar dispuestos. No va a ser fácil, no le va a gustar a muchos. Muchos no van a querer dejar lo que tienen que dejar, pero es necesario que haya cambios para que haya mejor bendición, para que haya un derramamiento de la gloria de Dios en una iglesia. Tienen que haber cambios, y los cambios no comienzan en una persona, comienzan en esa persona que está dispuesta. Hasta se dispuso, dice, tomó la firme resolución, seguida de una energía indomable, no lo iban a cambiar en nada. Él ya había tomado la decisión
veía cómo el pueblo adoraba las imágenes que estaban en los lugares altos, veía cómo se iban tras la idolatría, veía la apostasía, veía la inundación de todas las peleas y rencillas que había en la nación, vecinos con vecinos, que unos venían a hacer un portonazo, allá también les venían a robar los camellos. ¿Ah? Que hacían otros lanzazos por ahí en la feria y se robaban las ofrendas que llevaban las personas para el templo. Sí, sí existía. Hoy día le llaman portonazos porque son autos. Hoy día le llaman lanzazos porque les roban los aros. Pero también había joyas en ese tiempo y también las robaban, si siempre han habido ladrones. ¿O no se acuerda usted del que estaba metido con los 12? ¿Cómo se llamaba? ¿Ve que sabemos el nombre? Judas, estaba ahí. Y entonces el rey Asa se da cuenta que están en peligro, que no quiere llegar a la condición en la que estaba Israel, el reino del sur. Él no quiere llegar a esa condición tan deplorable, en esa condición tan miserable, que nadie sabía nada, nadie tenía una respuesta, no había paz, no había seguridad, no había liberación. Estaban como estamos hoy día en nuestra nación. ¿Quién se siente seguro en su casa? ¿Quién se siente con la libertad de hablar? ¿Quién se siente con la tranquilidad de salir en la mañana a trabajar y que no le vaya a pasar nada? Toda inseguridad proviene simplemente de no haber confiado en Dios primeramente y de no permitir que ese Dios haga los cambios que tiene que hacer en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Que el Señor nos ayude y que hagamos lo que hizo el rey Asa. Escuchar lo que Dios está hablando. Escuchar lo que Dios estaba diciendo por el profeta era importante. Él tenía que considerarlo. Tenía que detenerse. Tenía que parar su marcha. Esa marcha loca que llevaban los israelitas y que también estaba arrastrando al reino de Judá. Había que detenerse, había que hacer un stop, un disco pare, había que hacer no se da el paso, pasen todos los que quieran perderse, no, había que detenerse. Él era la persona que tenía que llevar la voz mandante. Por eso es que el profeta fue enviado al rey. Y hoy día, hermano, tú tienes propósitos con Dios, por eso Dios nos está hablando de esta manera. Detente, repara lo que estamos haciendo. Reparemos en nuestra conducta, en la forma en que hemos llevado el evangelio todo este año, a nuestra manera, a nuestra pinta. Detengámonos un momento. Dios nos quiere hablar, pongamos oído, no oreja. Pongamos la atención debida a esta palabra, no la tengamos en menos. Porque Dios quiere bendecirte a ti. Amén. Dios te quiere bendecir a ti, hermana, a ti, hermano, a ti, jefe de familia. Dios te quiere bendecir, pero hay que escuchar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y nosotros tenemos que cumplir el deber que tenemos como cristianos en este mundo. Amén. Ayúdanos, Señor. Este cambio, esta reforma en Israel traería una férrea oposición, una enérgica oposición. ¿De quién? De los religiosos. Hoy día hay muchos religiosos que creen, hermanos, que sirviendo a Dios de sus hogares está todo bien. Yo he tenido conversaciones con personas que son cristianos de cuna, pero que hoy no van a la iglesia, y ellos dicen, no es necesario. No es necesario ir tanto a la iglesia si uno puede ser un buen cristiano desde su casa. Entonces vamos a sacar toda la parte de la Biblia de donde hay que congregarse, hermano. Saquemos toda la hoja. Todos los textos que a nosotros nos invitan a tener comunión entre nosotros, entre los hermanos, entre los que conocen al Señor. Saquemos los textos que nos instan a rodearnos de gente que tiene el mismo conocimiento, la misma intención. Saquémoslos de allí. Y nos reunimos de la casa por WhatsApp, por cuarto más, en Facebook y por Instagram y por Twitter. Los conozco de buen nombre, hermano, no sé ni usarlo. Nos visitamos por ahí, pues nos mandamos la foto. ¿Cómo está? Estoy bien, aquí estoy en la cama, estudiando la Biblia, leyendo por el celular. Tengo el segundo Crónicas 1:15, 1 del 1 al 7 que está predicando el pastor ahora, así que véanlo por el internet. No hay
necesidad de ir a la iglesia, me decía. Y no es una persona neófita, es una persona educada. Y él me decía, yo nací en la cuna cristiana allá en mi región, allá en Chillán. Mi papá, mi mamá son todos evangélicos, pero yo estoy aquí en Santiago y no es necesario ir tanto a la iglesia. Debemos cambiar. Debemos empezar a apasionarnos por Dios. Debemos empezar a tener el sentir que tuvo Cristo. De ser militantes dentro de una iglesia. No simpatizantes. No, yo voy a la iglesia de allá que está, no se acuerdan ni de la calle, Disputada 1347. Ahí, una calle que está por ahí, cerca de Estrella, metida entre medio, donde había un guatón chapalete curado por allá. Ahí va a entrar a la iglesia. Ahí va a encontrar el nombre. Porque así nos ubicamos todos los chilenos. Cuando nos dan una dirección, mire, yo no sé a dónde queda, pero mire, usted se va por esta calle, 3 más allá a la izquierda. Después dobla a la derecha, hay una casa con reja blanca. Al ladito, esa. Sabemos cómo llegar, sabemos la dirección. Hoy día la iglesia ha perdido la pasión por su Dios, que es lo que perdió Israel en ese tiempo. Y cuando se pierde la pasión, cuando se pierde el amor por Dios, se pierde la palabra, se pierde la unción, se comienza a perder la gracia, se pierde de todo. Me enteré el sábado, aleluya, esto llega a dar pena, hermanos que están aquí, que lo conocen o que lo conocieron. Este hermano participaba con nosotros de niño en la iglesia, de joven, ahí cuando estábamos en la Estrella. Marcos Zárate se llama este joven, ¿ya? En ese tiempo mi hermana estaba en Argentina, ella lo recibió allá, se fue a Argentina, después volvió, el cabro por ahí, después se retiró a la iglesia, se casó con una niña que no es cristiana. ¿Sabe dónde está hoy día, para hacer el cuento corto? Y tuvo un buen trabajo, arrendaba una tremenda casa, le iba súper bien. ¿Sabe dónde está hoy día? Está en el hospital traumatológico grave. ¿Sabe lo que pasó? Lo picó una araña de rincón, durmiendo aquí en la palma de la mano. Despertó en la mañana, me decía su hermana, me picó, me escudo, alguna cuestión. Se dejó estar. Nos llevaron a la clínica del Centenario, le hicieron los exámenes, una araña de rincón. Están pronto a cortarle el brazo. Su hermana me decía, pastor, quiero que ore por mi hermano. Yo no tengo mucha comunión con él, perdimos toda la comunión porque las familias se separaron, se murió mi mamá, vendimos la casa, ya no nos juntamos. Mi otro hermano se fue al sur, la señora Bogotá. Hubo una calamidad. Se pierde todo. Se pierde todo cuando no queremos cambiar, cuando no queremos tener la transformación que Dios quiere que tengamos, se comienza a perder todo. Déjenme un poquito más adelante, que esto lo tengo acá. Muchos de nosotros, aleluya, buscamos a Dios solamente cuando tenemos la necesidad, cuando ya no tenemos nada en que apoyarnos. Ahí buscamos el apoyo de Dios para que Dios intervenga. Pero una vez que Dios interviene, nos olvidamos de Dios otra vez. ¿Y sabe qué? Y nos olvidamos de Dios porque ahora hay otras alternativas en las cuales podemos apoyarnos. Y nos apoyamos de esas alternativas y nos olvidamos completamente de Dios. Y a Dios lo tenemos solamente cuando ya no hay ninguna más alternativa. Ahí tomamos a Dios. Pero cuando vemos otras alternativas, siempre miramos las alternativas primero y al último a Dios. Es lamentable. A diferencia de otra hermana que conozco del año 92, mucho más atrás, porque la conocimos allá donde el pastor Oscar, allá en Talca, la hermana. Se llamaba María, ella. La hermana era una mujer íntegra, normal, completamente normal, casada, con hijos. La hermana le encontraron una insuficiencia renal, ella nunca dejó de ir a la iglesia. Se mantuvo al lado del Señor. Cuando comenzó con su insuficiencia renal, esa hermana con el tiempo se fue secando.
Comenzó a tener problemas con los huesos. La hermana terminó en una silla de ruedas doblada completamente. Su esposo, el hombre que hizo el juramento con ella cuando se casó, todos los días de su enfermedad tuvo que llevarla a la diálisis. A las 6 de la mañana se levantaba, tuvo que dejar su trabajo para poder llevar a su esposa en un triciclo en Talca, en días de invierno y verano, da lo mismo. Y él salía con su esposa en triciclo, la llevaba a la diálisis y la traía. La última vez que la vimos con la Rosita me llegó a dar pena. No digo que yo no oré por ella, pero la hermana nunca dejó, era una hermana servicial dentro de la iglesia, nunca dejó de ir a la iglesia. Hace una semana atrás me enteré este sábado, la hermana partió. ¿Sabe qué, hermano? Me puse a llorar, porque yo la veía a ella las veces que fui a Talca a compartir la palabra. Ahí estaba. Yo la fui a buscar en el auto varias veces a su casa cuando yo fui a Talca. La llevé a la iglesia. Y se me levantaba la vista, me miraba, ¿cómo está, pastor? Me decía, bien. ¿Y usted? Digo, muy bien, me decía, doblada entera. Mire el contraste, mire la diferencia de alguien que estuvo ahí. ¿Sabe cómo se fue? Le iban a cortar los pies, porque se estaba muriendo de a poco, se le estaba echando a perder el cuerpo. ¿Usted cree que el esposo dejó de ir a la iglesia, ella dejó de ir a la iglesia? Ahí estaban, sirviendo al Señor, ahí en Talca. Y los hermanos en Talca, me decía el pastor, no resistíamos a que la hermana fuera amputada de sus miembros. Empezaron a orar, a orar, a orar. Dios la hizo dormir. Se quedó en el sueño, igual que mi mamá. Porque uno no quiere resucitar a las personas, hermano. Tremendo. Mira ahí una mujer que se mantuvo siempre y Dios tuvo misericordia y se la llevó en el sueño. Podrían pensar muchos como pensaron ahí en Talca, pero ¿y si Dios es tan grande, por qué no la sana? Dios sabe por qué hace las cosas. Y es necesario que nosotros tomemos decisiones irrevocables y definitivas, hermano, con nuestra vida como cristianos. No estamos cumpliendo el deber que debíamos cumplir. A veces esperamos las últimas consecuencias, cuando ya no hay remedio, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya no se puede hacer nada. Y le estamos echando la culpa a Dios encima de lo que nos está pasando. Nuestras decisiones traerán consecuencias a favor o en contra. Dios nos libre. Habrá que enfrentarse a mucha oposición entre nosotros mismos, a nosotros mismos, cuando tomamos decisiones de cambiar. No es fácil, hermano. Es que yo siempre me ha gustado juntarme con mis amigos. Me cuesta separarme de ellos, hermano. Si tus amigos están siendo tropiezos para que tú te comprometas con Dios definitivamente, déjalo afuera. Apártalos de tu vida. Apártalos de tu vida. Termina con eso. Si tu pololo, si tu novio está haciendo tropiezo para que sirva al Señor, sepárate. No es el hombre para tu vida, no es la mujer para tu vida. El que va a ser tu esposo tiene que ser comprometido igual como eres tú. Si tú no sos comprometido, si tú no eres comprometida, entonces no esperes uno con compromiso, porque vaya a chocar con él. Él va a querer estar siempre con el Señor y tú de vez en cuando nomás. Para los cumpleaños y no, es que, pastor, yo hoy no voy a la congregación porque tenía el cumpleaños de mi sobrina. Para ellos son más importantes, hermano, el cumpleaños que tener comunión con Dios. Los cambios traerán dolor. Los cambios traerán oposición. Los cambios dirán, no, ya se colocó demasiado acuático este viejo pelado. Pero aquí, ¿se imagina usted el profeta diciéndole al rey: tienes que cambiar, hombre,
Cuático. No, soy demasiado cuático con esto. ¿Se imagina usted que el rey le dijera así al profeta? Era el profeta, era el vidente. Y el hombre dice que escuchó, que oyó la voz de Dios, inmediatamente dijo: sí, esto es verdad, Dios me está hablando, la única solución la tenemos en las manos de Dios, nos tenemos que volver a Dios, tenemos que sacar los ídolos, tenemos que sacar las cosas que nos hemos metido en el corazón, tenemos que empezar a mirar en el futuro para nuestros hijos. Si Dios no viene antes, primero tengo que yo hacer la reforma aquí en esta vida, en este cuerpo, no cambiarme los ojos verdes, los ojos café azules, no, reformas espirituales. Amén. Que traerán el bien para nosotros. Amén. No se cansen, traerá oposición, pero como señala la misma escritura en su consejo sabio, no tenemos que cansarnos, no tenemos que desmayar, tenemos que mantenernos firmes en las decisiones que ya tomamos. Nosotros tenemos un desafío en este mes de enero y mes de febrero. Se tomó la decisión de apoyar unos hermanos, una escuela de escasos recursos en el sur. Se imagina que a mitad de camino es que hemos juntado muy pocas cajitas para llevar a los niños de útiles escolares. ¿Sabes qué? No hagamos nada, ¿no? Entonces nos va a ir mal. No, ya tomamos la decisión, ya la tomamos. Tenemos que ir adelante, tenemos que ser firmes en lo que estamos haciendo. Y si hicimos una promesa, y si Dios puso en el corazón eso, Dios tomará los medios para poder bendecirnos a cada uno de nosotros, a todos los que se comprometan con la obra, porque no estamos bendiciendo al pastor, no estamos bendiciendo a los líderes, le estamos dando una bendición para niños que son de escasos recursos y lo hacemos como para Dios. Amén. ¿Me entiende, hermano? Para Dios. No acorte su mano, alárguela más todavía, porque Dios te quiere bendecir. Aleluya. Tenemos que cambiar, tenemos que resetearnos, dicen en el computador, hijo. Resetearnos. Tenemos que cambiar completamente, si no, no va a resultar. Yo sé, hermanos, que es difícil, porque cada vez que lo hemos propuesto, cada vez que nosotros personalmente nos hemos propuesto hacer algo para Dios, cambiar nuestra actitud para con Dios, para tener una mejor comunión con Dios personal, cada vez que lo hemos hecho, nos pasa una y otra cosa y finalmente desistimos, finalmente desmayamos, finalmente no somos constantes y ahí quedó, solamente quedó en el querer. El hacer lo dejamos para después, para cuando haya la oportunidad, cuando se nos dé el tiempo, cuando yo tenga más disposición. No, hermano, ya nos dispusimos y en esa disposición Dios está con nosotros. Manténganse firmes en el trabajo y en los planes de cambio. Habrá un hermoso pago para lo que hay que hacer. Aleluya. El pago vendrá de Dios. Y el pago será en tu familia. El pago será en la comunión que tengas con ellos. Porque aquí, hermano, no se trata de una vuelta de dinero. No se trata de que nos va a llegar del cielo dinero. No. Es la bendición de Dios sobre nosotros cuando comencemos a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Cuando cumplamos con nuestro deber, vendrá un hermoso pago con lo que hemos de hacer. Ya lo que sea, porque lo que se hace para la obra, por la causa del Evangelio, simplemente será para la gloria de Dios, en primer lugar. Y seguramente a todo esto lo seguirán resultados mucho más felices para todos nosotros. Porque cuando nosotros vemos los resultados, ahí entendemos todo lo que Dios nos hizo pasar y nos gozamos en la voluntad del Señor. Ahí lo vemos, ahí nos enteramos y ahí ya nos sacamos cuentas. Ahí no empezamos a sacar cuentas, no, simplemente vamos a ser mucho más generosos que lo que somos. Asa oyó, escuchó bien lo que el profeta le estaba diciendo de parte de Dios. Él entendió bien el mensaje.
porque su corazón estaba receptivo. Y ahí fue cuando el rey fue confrontado consigo mismo. Sí, es verdad, dijo, yo no estoy bien. Si no estoy bien yo, tampoco están bien los que están atrás, los consejeros, los sacerdotes. El pueblo no está bien. Tenemos que cambiar. Y dijo, aquí el asunto es radical, aquí el asunto es de fondo, tenemos que cambiar. Y dijo, ya, ahora vamos a sacar todo lo ídolo de la casa, todo lo que ha estado estorbando que Dios se manifieste, que la bendición de Dios fluya, la vamos a sacar de nuestros hogares, saldrá completamente. Todos vamos a hacer un pacto solemne, pero yo quiero a todo el pueblo aquí, que no falte ninguno, que no se quede nadie en casa, porque esto nos compete a todos. Aquí todos seremos bendecidos si nos ponemos de acuerdo, si actuamos como un solo hombre, si empezamos a pensar dentro de la voluntad de Dios. Todo será una bendición. Y Él dice que convocó a todo su pueblo, a todo Benjamín y a todo Judá. Y lo siguieron algunos de Efraín que dijeron, algo está pasando allá en el reino de Judá, algo está sucediendo, Dios les está hablando, vendrá la visitación del Señor. Eso era lo que Dios quería hacer, visitar al reino de Judá con su bendición para transformar completamente la nación. Dios nos quiere visitar a nosotros en esta tierra, aquí en Pudahuel, hermano, donde hay mucha división, donde hay muchos pleitos. Aquí Dios nos quiere visitar. Aleluya. Y cuando la gente comienza a ver la visitación en medio de nosotros, sola la gente va a llegar aquí porque ve algo diferente. Ve gente que se está entregando, gente que se ha rendido completamente a Dios. Y decía yo al principio que cuando hay un hombre que se rinde a Dios completamente, Dios comienza a usarlo. Amén. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser usados? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos orar por un enfermo y que Dios lo sane para su gloria? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ir a un hospital y entrar simplemente y que Dios derrame su sanidad ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser usados? Todos, probablemente todos. Y algunos, no, es que yo no puedo porque a mí me falta dejar cosas. Ya, propóngaselo, dispóngase, tome la decisión, no será en vano, tendrá maravillosos resultados. No es lo que tú piensas que vas a hacer tú, no, es lo que Dios está proponiendo a nuestro corazón, cambios verdaderos, cambios legítimos. Las palabras que se proclaman a través de los instrumentos de Dios siempre provocarán, primero, el ánimo en las personas. No se desanime, hermano, Dios no te está retando. No te desanime, hermano, Dios no te está demostrando que lo has hecho mal. No, Dios con esta palabra quiere poner ánimo en tu vida, que te levantes y digas, ya, ahora sí, lo intenté todas estas veces, no pude, ahora lo voy a hacer. Amén. 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 Este es el tiempo. Este es el tiempo que Dios quiere que cambiemos, hermano. Pablo decía, una vez que se convirtió, ya no vivo yo. Se había rendido, ¿no? Él rindió su vida completamente a Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él había cambiado su vida. Él había cambiado y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proclamar el Evangelio. Si ponemos nuestro oído atentamente para escuchar la voz de Dios, entenderemos clarito que Dios quiere que cambiemos. Que Dios no quiere que sigamos viviendo nuestra propia vida, sino la vida que Dios quiere que vivamos es para nuestro bien. Así que el mismo rey cobró ánimo, dice inmediatamente, y sacó una orden. Recuerde que esas órdenes de Dios de los reyes eran irrevocables. Un edicto, sacó un edicto y dijo, ya aquí nadie más va a ser idólatra, no va a haber más apostasía. Vamos a ser el pueblo de Dios, el pueblo que Dios siempre quiso. Ahora nos vamos a poner las pilas, ahora nos vamos a poner a cuenta. Los que tienen que arrepentirse, arrepiéntanse. Los que tienen que pedir perdón, pídanlo. Los que tienen que
ir a pagar sus deudas, páguenlas. Los que tienen que hacer esto, háganlo. Todo aquel que tenga algo pendiente, hágalo, porque tenemos que estar tiki-taka con Dios aquí, de aquí en adelante. Aquí tenemos que estar alineados con el Señor. Cobró ánimo, sacó el edicto de quitar todos los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de todas las ciudades que había tomado, porque él había conquistado a muchos y había tomado un botín. El botín de los etíopes traía en este momento oro, animales, joyas, todo eso traía. Y Dios dice que se lo pidió, hermano. A lo mejor habían pensado, con estos cabritos y con esta ovejita tenemos comida para rato. Y con esta alhaja, bueno, tenemos un buen botín. No, le dijo el Señor, no. Mira, reúnete a toda la nación. Ponlos ahí ahora, le puso en el corazón. Reúne a todo Benjamín, reúne a todo Judá. Porque ahora ustedes van a hacer un pacto solemne conmigo. Ustedes van a tomar un acuerdo. Van a servirme como les pedí que sirvieran a sus padres, con todo el corazón y con todo el alma. Ahora tienen que ponerse de acuerdo. Y el que no lo haga, el que no esté dispuesto a servirme, el que no esté dispuesto a dejar la idolatría y la apostasía, bueno, ese va a ser muerto. En el libro de Deuteronomio, hermano, hay una cita bíblica ahí que decía que todos aquellos que no estuvieran dispuestos a cumplir la ley de Dios iban a ser puestos en un lugar a la vista de todo el pueblo y los iban a apedrear, porque esa gente no servía. Esa gente no estaba dispuesta a los cambios, no estaba dispuesto a someterse, no estaba dispuesto a subordinarse, no estaba dispuesto a perdonar, no estaba dispuesto a tener comunión, no estaba dispuesto a nada. Siempre había un reparo. Cuando a alguien se le ocurría una idea, está buena idea, pero podríamos hacer también esto. No hablaba antes, hablaba después. Vamos a pintar la iglesia amarilla, sí, pero pónganle la rayita blanca en el medio. Vamos a pintar roja, sí, pero es que con el azul también se vería bien. No toman la iniciativa, pero cuando alguien da una idea, tienen el reparo. Pero no sean esas mismas personas las que tengan la idea y hagan el reparo. Oiga, no, pues si yo tengo la idea. Siempre le agregan una coma, un punto a una I que le faltaba. Una vez que se hizo lo que Dios mandó a través del profeta en el corazón de Asa, luego de haber oído las palabras del profeta, vino la celebración en esa fiesta. Era una fiesta anual, pero tocó justo el momento, todos estaban ahí y estaban todos contentos, hermanos, porque se estaba haciendo un cambio. Ya no había disidentes, ya no había gente en oposición. Todos habían entendido que la bendición venía primero por el cambio. Todos habían entendido que la bendición venía primero por la reforma. ¿Recuerdan ustedes a un tal llamado Martín Lutero? ¿Alguien se acuerda de Martín Lutero? ¿Ya? ¿Reformó qué? ¿Qué reformó? ¿Qué cambió? ¿Ah? El catolicismo más que el cristianismo. Lo cambió completamente. Él con sus 99 cláusulas pegadas ahí dejó la patada, como dicen algunos. En la iglesia católica dejó la escoba, hermano. El hombre dijo no, las cosas andan mal. El hombre es salvo por fe, no por obras. Las obras tienen que ir acompañadas, pero es salvo por fe. La Biblia dice que es salvo por fe, no por obras. Y él lo tenía claro. Claro, como nadie se le había enseñado, y él le entendió y dijo, no, las cosas están mal aquí, las cosas tienen que cambiar, y aquí está todo lo que hay que cambiar, ¡pum! Y las clavó ahí. Eran 99, faltaban muchas más. Pero ahí un quiebre significativo dentro de la Iglesia Católica, que hasta ahora no se ha podido desligar. Está el quiebre, pero aún siguen los reformistas dentro de la Iglesia. Así está hoy día la iglesia evangélica también. Muchos quieren cambio, otros no. Muchos quieren cosas mejores para la iglesia.
iglesia, otros no. Algunos simplemente han tomado el liderazgo y están más apernados que Pinochet. Porque no quieren que haya cambios. No quiero meterme en política, hermano. La nación en aquella fiesta hizo un pacto de buscar a Dios con todo su corazón. ¿Cuándo será el día que nosotros personalmente hagamos un pacto con Dios? Solemne, con temor de Dios, con dedicación y dispuestos al compromiso, llevarlo a cabo, pase lo que pase, venga lo que venga. Yo me comprometí con Dios, así como nos comprometimos con la mujer con la cual estamos casados todavía, la única. Bueno, lo que me han dicho a mí, que es la única. ¿Ah? Que hay problemas en el matrimonio, los hay. Y es necesario que lo haya porque las reconciliaciones sí son las mejores. Pero cuando el matrimonio está en riesgo, lo único que tienen que buscar la solución son los maridos y las esposas. Y tienen que buscarla a los pies del Señor. Y así como hemos buscado a veces la ayuda de los médicos para nuestras enfermedades, ahí mismo debemos darle la gloria a Dios, porque esos médicos han sido usados por Dios para sanarnos. No es mérito de ellos. Mi mamá me decía, yo conozco un médico muy bueno que está por ahí por Matucana. Ese es un médico y ahí llevaba a Israel yo, porque sufría del oído. Allá lo llevábamos a ese médico, a Matucana, al lado de ahí de la San Camilo, por ahí cerquita, un segundo piso para arriba, ahí lo llevaba. Mi mamá dijo, ese médico es muy bueno porque lo conozco de años. Yo te llevaba a ti ahí cuando tenías problemas de oído, llevaba al niño ahí lo llevaba. Yo decía, oh, qué buen médico. No era el médico, era Dios que usaba a ese médico. La gloria siempre será del Señor. Los resultados que son las decisiones que son firmes, con firmes convicciones, hermanos. Las decisiones que traerán cambio serán aquellas que se mantienen en el tiempo. Aquellas decisiones que mientras no se cumpla, usted sigue luchando por lo mismo, sigue luchando por el ideal, sigue luchando por cambiar las cosas para bien. Porque también hay cambios para mal, pero no tomemos en cuenta eso. Cambios para bien. Y si el Señor nos ha propuesto en este año meternos en desafíos que parecen locos, que parecen ilógicos, que parece que no los vamos a alcanzar nunca, si Dios nos ha propuesto estos desafíos, es porque Dios quiere bendecirnos más a nosotros que la bendición que vamos a llevar al sur, o la bendición que va a ser dirigida a Nepal. La bendición mayor será en nuestras vidas que en las vidas de ellos. ¿Me capta, hermano? Pongámonos las pilas. Mira que Dios está dispuesto a cambiar radicalmente nuestra existencia. Las peticiones que hemos tenido, que hemos llevado delante de Dios, y que algunas ya han sido respondidas, otras han sido respondidas en parte y falta todavía. Bueno, la Biblia dice así: el que empezó la buena obra en nosotros no descansará, no desmayará hasta terminarla. No somos perfectos, también nos equivocamos, como se equivocó Asa después más adelante, porque aquí se ve que él escucha, o nos damos cuenta que él escucha la voz de Dios y la pone por obra, y el cambio viene una bendición tremenda. Dice que él le da paz en toda la tierra. Ya nadie peleaba con él, él nunca peleó, solamente conquistó, no peleó, pero Dios dice que se encargó de darle paz, tranquilidad y seguridad, cosa que hoy día la gente anda buscando. Es Dios el que nos dará, y no habrá necesidad de pelear con nadie, de alegar con nadie, porque Dios se encargará de bendecirnos de otra manera. A lo mejor ni la pensamos, ni la hemos planificado. Dios tomará los medios más locos
y más insospechables para bendecir nuestra vida. Solo dispongamos. Solo dispongámonos, hermano. Dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestros recursos. Fue un pacto nacional. Todo el pueblo estaba ahí. Ellos decidieron buscar a Dios, al Dios de sus padres, con todo su corazón y su alma. Los resultados de una firme convicción, de una firme decisión. Aleluya. Dios iba a bendecirlos. ¿Qué esperamos, hermano? ¿Qué esperamos este año que Dios haga a nosotros? Ya nos ha presentado 2 propuestas. Metámonos ahí. Créame, hermano. La mano de Dios quiere abrir un poquito allá arriba y derramar de su riqueza. Poquito, hermano. Si con eso nos basta y nos sobra. No queremos las ventanas abiertas de par en par. Queremos un poquito para poder ser de bendición a otros. Y si tú, hermano, estás dispuesto a eso, Dios lo hará. Dios lo hará en fe, Dios lo hará. Miren fe como Dios quiere bendecirte. Miren fe como Dios quiere bendecir su hogar. Y dispóngase. Vea la mano de Dios sobrando. Vea la gloria de Dios descendiendo. Vea esa lluvia de que cantábamos. Eso que está cayendo hoy aquí, véalo por fe. Lo que está descendiendo, el fuego que está descendiendo, véalo por fe. Lo que para ti ha sido inalcanzable hasta ahora, es Dios el que estirará su mano, porque Él dice que Él es el que pelea por nosotros. Amén. Amén. En un momento Dios le dijo al pueblo de Israel: miren, ¿saben qué? Yo ya entregué al pueblo en sus manos, a los enemigos. Vayan, párense arriba de esas rocas y vean lo que yo voy a hacer. No hagan nada. El hombre que dirigía empezó a cantar, a adorar a Dios. Y empezaron a mirar hacia abajo, a donde estaban los enemigos durmiendo. Y sabe que se empezaron a parar para pelear. Y empezaron a pelear entre ellos. Y se empezaron a matar todos. Y los israelitas seguían cantando, seguían adorando al Señor. Y ellos, espada con espada, y peleaban como que fueran verdaderos enemigos. Los mismos amigos se mataron todos. Y cuando quedaron todos en el suelo, botados, terminados, sin siquiera que levantaran una espada, bajaron, dice, y tomaron todo el botín. Lo tomaron sin hacer nada, hermano. Dios les regaló todo. Dios te quiere regalar cuantas cosas, hermano. Párate arriba de la roca que es Cristo. Párate arriba de esa roca que es el Señor. Y mira para abajo lo que Dios va a hacer. Sorpréndete. Sorpréndete con la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. Mira, alégrate, y si quieres cantar, canta. Y mira con fe para abajo lo que Dios te está regalando. Ya los enemigos tuyos están vencidos. No pelees tú. Es que es difícil, pastor, no levantarme en la mañana y ir a alegar con gente que me tiene cualquier problema. No hagas nada, no te levantes temprano. Y si te levantas temprano, levántate para orar y dile: Señor, ya voy a parar en la roca que es Cristo, voy a mirar como tú me defiendes y como tú me regalas todo lo que me tienes que regalar. Fe, hermano. Ese pueblo quiere que seamos el pueblo de fe, el pueblo que le cree a Dios hasta en las cosas más ilógicas, más imposibles. Dios las hará. Póngase en pie, por favor.